Algo para repostar. Yo tengo un móvil que tiene unos 3 o 4 años. Cuando yo me lo compré el móvil, lo enchufaba y lo tenía que recargar cada 3 o 4 días. Con el mismo uso que le doy hoy en día. Por el uso, las cargas, etcétera, etcétera. Hoy lo tengo que cargar todas las noches. Como no lo cargué una noche, al día siguiente, a media mañana, se ha muerto. Su capacidad de almacenaje ha ido mermando. Si tienes en cuenta que la mitad de un coche eléctrico, su coste son las baterías, tengo que pensar que a los 3 o 4 años esas baterías ya no tienen una autonomía de 300 kilómetros, sino de 100. Entonces vamos muy mal. Vamos muy mal. Ya no entro en qué se van a hacer con esas baterías que yo ya desecho. Eso te iba a decir. Pero ¿Qué se hace con ese litio? Ese es el componente medioambiental, que también, si vamos a descarbonizar, estamos, habrá que pensar en las baterías. ¿Y de dónde vienen? Sí, para empezar, parece que se empieza a pensar un poquito en qué hacer con ellas, en sacarles de esas baterías usadas esos metales pesados. ¿Pero no crees que es un poco tarde ahora que se ha prácticamente impuesto? Bueno, siempre vamos tarde en casi todo. Yo voy a en decir, política vamos tarde siempre. Y no hay que olvidar que la electrificación de este país es una decisión. Un tema política, por supuesto. Ha sido eslogan político porque estamos en permanente campaña electoral. Quitando esa parte. Yo, hablando de llegar tarde, ¿quién nunca llega tarde? Los japoneses. Los japoneses, el primer Prius, que fue el primer híbrido que se hizo a gran escala, salió en 1997, el primero. En 1997 ver un híbrido era raro. Bueno, claro, había pocos. Pero es que en España, hasta hace, ¿qué? 5 años, en el mejor de los casos, no había híbridos, ¿vale? ¿Qué está haciendo ahora, o sea, Toyota, ¿no? O Lexus, que son las marcas japonesas? Incluso Honda, que tienen varios coches de eléctricos de autonomía extendida, también. Pero Toyota, ¿qué ha hecho? Ha dicho que va a sacar un eléctrico en Toyota y uno en Lexus, que es la marca Premium. Y que ellos se van a centrar en el desarrollo del coche de hidrógeno. Y han pensado en eso, porque los coches de hidrógeno que conocemos hoy en día, el Toyota, el Mirai, no dejas de tener el problema de tener una batería medioambientalmente hablando. Y los japoneses, que van 20 años por delante nuestro, ya han conseguido guardar electricidad en hidrógeno. Utilizar una piscina de hidrógeno como batería. Entonces eso resolvería el problema de las baterías y de los metales. Por eso yo creo, o le veo más futuro a largo plazo al coche de hidrógeno que al eléctrico. Yo creo que la gente experta en coches de verdad creo que es consciente de esto. O sea, yo sí que creo que el eléctrico quieren quitarse el de combustión interna de encima. Y yo sí que creo, y esto es una opinión muy personal, que han dicho, vale, ¿cuál es la tecnología más desarrollada a día de hoy? La electricidad. Ya, pero no empujemos la electricidad. No deja de ser un pensamiento muy cortoplacista. Eso es. Pan para hoy, hambre para mañana. Y eso es lo que yo creo. Aquí se añade, además, un aditivo a todo esto, es que ha habido inundaciones a raíz de los huracanes y demás, y que muchos de los coches, o un número muy grande, decenas de coches eléctricos, han empezado a arder de forma espontánea. Bueno, y solamente por el hecho de haberse inundado. Sí, y salió la noticia una vez en un pueblo de Europa, pues de estos nórdicos, que el eléctrico está súper implementado. Pues en un pueblo, en un parking subterráneo, un Tesla ardió espontáneamente y casualidad, todos los que había alrededor eran eléctricos. Fue un movidón del 15. Porque es un fuego eléctrico especial, es súper tóxico. Que no se puede apagar. O sea, sí, tú sí, sumerges, no se puede apagar. Lo sumerges en una piscina de agua y sigue combustible. Claro, porque es electricidad. Claro. Y lo que hicieron fue prohibir el coche eléctrico en parkings subterráneos, directamente. Y es un país nórdico que tiene el coche implementado eléctrico hace años. Quieren prohibir las cargas en garajes, porque claro... ¿Qué pasa? Ha pasado a mucha gente que le ha ardido en la mesita de noche, cargando el móvil, ha empezado a arder. Claro, era la batería de un móvil. Pero ¿y si arde la batería de un coche cargándose y luego, en un subterráneo que hay otros 200 coches y viviendas encima de esas casas? Es decir, vamos tarde a muchas cosas.
y lo de prohibir la carga en los coches, o sea, en los garajes privados, haciendo alusión también a lo que comentasteis con Xavier Lapitz, que un porcentaje altísimo del precio de la gasolina son impuestos. A eso iba yo. Cuando eso se quite y estemos con el eléctrico, ¿cómo controlas qué parte del consumo de un bloque es a un coche y cuál es a un móvil? Vamos a volver a los contadores antiguos. Entonces necesitas controlar la electricidad que pones en los garajes en los coches para ponerles un impuesto y llenar esa caja. Correcto. Que si quitas la gasolina se queda vacía. Es muy complicado, por ejemplo, en el combustible está el gasóleo rojo, el gasóleo de calefacción y el gasóleo de automoción. Y se distingue echándole unos colorantes, no son colorantes, son, no sé cómo, trazadores de tal. Es decir, si tú has echado combustible rojo en tu coche hace un año, la Guardia Civil te mete un tester y te lo detecta, porque sigue la trazabilidad. Pero bueno, entonces al kilovatio no lo puedes teñir, no le puedes meter un tal. Entonces yo veo muy difícil cargar impuestos al kilovatio de la automoción, porque yo voy a llegar a mi casa y tengo solo un contador, no creo que me pongan otro y no creo que haya una policía que me vaya a perseguir en mi casa a ver si estoy tirando el cable y estoy enganchando del de casa o del de coche. Claro, ¿no? y luego por lo tanto, ahí lo veo complicado. Yo creo que nos gravarán el impuesto que el Estado tiene que recaudar. Entiendo que de otra manera, pero no sé cuál. Claro, porque luego si tú vives en un bloque, al final es poner un contador en el garaje. Pero los que viven en una casa privada, al final es tirar un cable a tu garaje. ¿Quién te va a controlar que no hagas eso? Es posible que sea más fácil gravar impuestos la carretera. Sí. Peajes o un impuesto a bueno, final de año. Ya está en Portugal, ¿no? Es decir, tú sales a la carretera y hay un lector de Villate que ya te lee y cuando sales de esa carretera te vuelve a leer. Y que tú al año pagues en función del uso de las carreteras, porque ahí no hay en principio mucho engaño. Pero en el kilovatio lo veo complicado, realmente lo veo difícil, no sé. Y con respecto a lo de la pila de hidrógeno, yo sí creo que esa es una alternativa, porque el hidrógeno verde, además, es un producto que tú lo puedes hacer donde quieras. Sí que requiere de mucha energía, pero si tú morcas parques fotovoltaicos eólicos en el monte donde Cristo perdió la zapatilla y te dedicas a hacer hidrógeno verde allí en ese parque, tú traerás pilas de combustible a la civilización del Monte Gurú, donde sea, ¿no? Entonces, ese hidrógeno verde que sí que necesita mucha energía, pero la energía es renovable, o sea, no nos cuesta, no estamos quitándole a nadie nada, porque lo estás generando allí mismo. Y eso yo sí creo que es un poco el futuro. El hidrógeno, ¿qué hace? Pues mueve un motor que genera electricidad. Son coches eléctricos, al fin y al cabo. El motor es eléctrico. Lo que hace es un motor eléctrico. Pero, en lugar de kilovatio, lo que llevas es la pila de hidrógeno. O sea, una pila. Llaman pila, pero es un almacenamiento. Sí, o sea, tú metes hidrógeno y mediante una electrólisis inversa convierte eso en... utiliza electricidad, o sea, genera electricidad que luego se envía a una batería que luego alimenta un motor eléctrico y expulsa H2O en forma de vapor. Sí, la batería es minúscula porque está generando constantemente. Es simplemente para regular el tránsito, pero solamente. Y es mucho más barato que una eléctrica, la batería. Sí. Al ser más pequeña, sí. Claro. Bueno, y necesitas menos recursos. Si metes una batería de 1 kilovatio, donde ahora estás metiendo 70 kilovatios en un coche, pues lógicamente eso. Entonces... y otros inventos que saldrán, ¿no? Lo único que sí que es cierto es que para la gente que tiene un coche eléctrico y se mueve en cercanías es más barato. Y digo que es más barato también un poco entrecomillado, depende de la tarifa que tengas en casa. Bueno, hoy en día te vas al Mercadona y lo cargas gratis. O sea, vale. el Mercadona de verano... Lo que pasa es que no te fíes de las coyunturas, es decir, oye, el Mercadona... Claro, vas al Mercadona y está ocupado, o el cargador no funciona. O mañana dice Mercadona que no quiere poner gratis. O no hay nadie y por eso lo pone gratis. Eso es. Pero en el momento que haya gente cargando, sin duda, te dirá tarifón. Sin duda. Sí, es decir, la cuestión es que si tú... Voy a poner una tarifa, ni que sea la que tengo yo que es muy barata, ni una que sea muy cara, pero entre 10 céntimos el kilovatio y 30 céntimos el kilovatio... una cara y una barata, me voy a quedar que uno que tenga en casa 20 céntimos de euro el kilovatio. Un coche eléctrico de tipo medio gasta 20 kilovatios a los 100. Si tienes 20 kilovatios a los 100 por 0,20, eso son 4 euros de consumo eléctrico a los 100.
es imposible que tengas tú ni siquiera una moto que gaste menos de 4 euros. O sea, un coche hoy en día a 2 euros, 5 litros a los 100, por poco que sea, 2 por 5 son 10 euros a los 100 y estamos hablando de 4 euros. Por lo tanto, ¿es económicamente, es rentable, es ventajoso al bolsillo? Mucho. Si cargas en casa. Pero también es cierto que vas a andar muy poquitos kilómetros, porque por eso te lo has comprado, porque te vas a mover en cercanías y tal. Así Con que lo cual, estás ¿qué ya le casi decimos? obligado a... 5.000 kilómetros al año o 10.000, pero es que has pagado 20.000 euros más por el coche. Claro, Eso, o estás obligado a tener un segundo Porque coche. antes era la duda, gasolina o diésel, pero es que entre la gasolina y el diésel había 3.000 euros. Pero es que aquí entre eléctrico y gasolina hay 20.000. Y ya ni siquiera, porque gasolina y diésel ya hace tiempo que el coche es parejo prácticamente. Sí, Ah, pero hace unos años siempre era la cuenta. ¿Cuánto vas a andar? Si no dabas más de 15.000, pues más de 15.000, un diésel, una gasolina. Por la diferencia en precio y porque el coche de diésel gastaba un poco menos que un coche de gasolina. Ahora el debate o la cosa que la gente se pregunta es ¿eléctrico O híbrido, porque ya la gente yo creo que ni se plantea gasolina. El problema es que el incremento en precio del coche ya no es el gasolina diésel, es que es muy bestia, muy bestia, muy bestia. Y para que tú a lo largo de los años rentabilices 20.000 euros que has pagado de más por el coche, hemos dicho que con un coche de eléctrico nos ahorraríamos de 4 a 10, 6 euros a los 100. Sí, 6 euros a grandes los 100. rasgos. Si me ahorro 6 euros a los 100 y hemos dicho que al año hago 10.000, ¿no? 10.000 son 100 veces 100. Luego cojo la calculadora y digo 100 por un ahorro de 6 euros a los 100, me estoy ahorrando al año 600 euros nada más. Entre tenerlo eléctrico y tenerlo de gasolina. Solo 600. Y me ha costado 20.000 euros de más el coche. Es decir, Necesitas tendría que 25 tener años. 25 años el coche. Claro, sin contar la degradación de la batería y Y lo más la caro. devaluación del coche, que es mucho mayor la devaluación del de 40.000 que el de 20.000, Correcto. la mitad. Eso con 10.000. Esto, si es con 20.000, es solo el doble, ¿eh? Tampoco es mucho más. Serían 1.200, es decir, 18 años para compensar el tal. Es decir, esta cuenta la acabo de hacer por primera vez, no la había hecho nunca, sí que habíamos hablado un poco de las comparativas, pero realmente asusta. O sea, creo que he desestimado comprar un coche eléctrico. Yo sí que creo que lo del coche eléctrico, porque estos pensamientos, nosotros no somos genios, estos pensamientos los tiene todo el mundo que le dedique 5 minutos, que se lo hemos dedicado nosotros. El gobierno yo creo que lo sabe. Y por eso yo creo que ha sacado la ley esta de que las gasolineras que venden más de X litros, tal, tienen que poner un cargador. Bueno, porque no sé si te has leído la ley. La ley dice explícitamente que el objetivo de la propia ley es amortiguar la ansiedad eléctrica de los usuarios de vehículos Vale. eléctricos. Vale. Eso lo dice literalmente la ley. Pues yo sí que creo que ha hecho que esa inversión la hagan empresas privadas, porque ni ellos están 100% seguros de su decisión. Y si esa inversión se hiciera con dinero público, todo el mundo pediría más explicaciones. Y en caso de que en un futuro el coche eléctrico no llegue al punto en el que hoy en día igual se piensa que va a llegar, claro, toda esa inversión la hemos hecho entre todos. Pero te cuento que en materia de cargadores eléctricos están buscando, los grandes fondos inversores a nivel mundial están buscando posicionamiento, ¿eh? En particular, y para que te hagas una idea, la inversión que va a hacer la empresa que va a montar nuestros cargadores es de 6 millones de euros. Es decir, realmente puede suceder que estemos equivocados nosotros y que pensando que el coche eléctrico, esto que cuestionamos, quizás el hidrógeno, a mí me genera alguna duda del pensamiento único este de decir, esto es un montaje de los políticos, porque los fondos inversores trabajan con capital privado, no se la juegan por nadie, van a sacar rentabilidad. Sí, no van a otra cosa. Y están posicionándose en toda España con los mejores puntos para tener cargadores eléctricos, con inversiones estratosféricas. Las empresas de automóviles están invirtiendo cantidades ingentes en coches eléctricos, pero eso no es dinero del Estado, eso son dineros de accionistas. Y ahí están sacando coches eléctricos a degüello. Vamos a cerrar con conclusiones. La primera es, vamos a montar las mejores electrolineras que existen, Eso es. con potencias que te
te despeinan Eso es. según llegas a la gasolinera. ¿Y si el coche no puede cargar a eso? Porque Pues la entonces- mayoría de los coches entonces no cargan a esa velocidad. Claro. Mira, eso es un dato que no hemos hablado en Claro, el podcast. porque La gente tiene que saber, además de que tienen una capacidad de kilovatios, que tienen una capacidad de carga. Es decir, tú le puedes entregar un cargador de 300 kilovatios, pero su capacidad es máxima de 100 kilovatios. Claro. Entonces, Estás le cargando entregas una- una manguera así, pero él tiene un agujerito así y solo puede cargar por 100. Y viceversa. Puede haber coches que tengan la capacidad de 300 kilovatios, pero le entregues un cargador de 7,2. de 7,2. Y entonces se tira pues 30 horas cargando, porque aunque tiene el agujero así de grande, le has metido una manguerita muy estrecha. Entonces, esto también es Claro, importante. ya no si es solo alguien el va. cargador. Es que los que hagan los coches tienen que pensar también que un coche, lo que decíamos antes, que el 80% de los coches duermen en la calle. Esos coches tienen que cargar rápido. Si tú me das un cargador de 300, yo necesito que el coche que yo compre carga a 300 para Van- estar 10 minutos. Yo por lo que he visto en el mercado van en concordancia la capacidad de la batería con Sí. con la capacidad de alimentación. Cuando el que tiene más de 100 kilovatios de batería ya tiene el de 300 kilovatios y cuando llevas una batería de 50 pues te limitan a 150. Pero es importante a la hora de analizar los coches es la capacidad de la batería, la potencia del motor eléctrico. Es un poco, porque es que el que menos tiene 150, el equivalente a 150 caballos. Con lo cual, el motor no es importante. La batería y la capacidad de cargar en cargadores de alta capacidad. Porque eso te va a permitir llegar a una electrolinera y cargar en 15 minutos. Si no tienes esa capacidad, pues tu tiempo va a ser entre 40 y 50 minutos. Y parece una tontería, pero no lo es una tontería. Entonces, bueno. Claro, no es una tontería ni para ti ni para el que viene por detrás. Y la segunda conclusión es que igual hay que pensarse lo del coche eléctrico, no lo sabemos. Ya has sacado números y no te has dado. Pero ayer estabas muy convencido y no tanto. Ayer estaba convencido y ahora mismo ya no lo estoy tanto. Bueno, pues ya veremos cómo evoluciona esto. Seguiremos contando. Sí, seguiremos contando porque además lo vais a ver. Lo dicho, hasta el siguiente podcast. Adiós.